Bienvenidos a su sección de noticias en la cual buscamos mantenerlos informados de todo acontecer político y de relevancia para la República Dominicana. En esta ocasión queremos compartir con ustedes las declaraciones que ofreció el senador de Puerto Plata por el Partido Revolucionario Moderno, José Ignacio Paliza, quien se paró en 20 y puntualizó algunas cosas respecto a la extensión que solicitó el gobierno del estado de emergencia. Te invitamos a que te suscribas y actives las notificaciones para que estés pendiente de todo el contenido que generamos y de inmediato pasemos a la noticia. Muy buenas tardes, distinguido señor presidente, honorables colegas senadores y senadoras. Desde el inicio de la crisis sanitaria en República Dominicana y presentado la solicitud del señor presidente de la República para que se declarara un estado de excepción, de manera particular el estado de emergencia, el Partido Revolucionario Moderno ha venido apoyando en cada una de las solicitudes posteriores las mismas. Es evidente que hemos hecho algunas críticas, algunas sugerencias, hemos en algún momento también acordado, como consecuencia de las realidades que se dan en el Congreso Nacional, espacios de tiempos menores a los solicitados, pero en sentido general el Partido Revolucionario Moderno ha estado a la altura del momento y ha dado una mano al gobierno dominicano en su solicitud a través del tiempo. Sin embargo, en esta oportunidad y a nombre de mi organización política quisiera dejar claro ante la opinión pública nacional y ante este hemiciclo que tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados el Partido Revolucionario Moderno votará no por la solicitud de prórroga del estado de emergencia. Y en esta oportunidad, a diferencia de las anteriores, de manera muy particular de la última, no habrá espacios de parte nuestra para encontrar o construir un consenso diferente, sobre todo en el marco de las discusiones que se darán en la Cámara de Diputados. Y las razones por las cuales nos posicionamos de esta manera son muy sencillas y con mucho gusto quisiera darlas a conocer a ustedes y a todo el país. Los estados de excepción, un estado de emergencia, como su nombre muy bien lo indica, están pensados para momentos cortos. No están diseñados, no están originalmente pensados para que fueran durante largos espacios de tiempo que se aplicaran, porque los estados de excepción son momentos en el que se le da el poder a un hombre de manera particular para que pueda limitar los más sagrados derechos constitucionales y fundamentales con el que gozamos todos los dominicanos y todas las dominicanas. Existe un test que los tratadistas más afortunados en estos temas han ido pensando a través del tiempo, en el que se puede conocer de la oportunidad o del grado de oportunidad para que un estado de emergencia pueda mantenerse en el tiempo. Ese test está basado en 3 pilares fundamentales. En primer lugar, la proporcionalidad, y es que las medidas que se tengan que pensar sean necesarias, un estado de emergencia o un estado de excepción para poderlas lograr. Sin embargo, en la medida que ha avanzado el tiempo y por las medidas que ha tomado el propio gobierno dominicano de ir aperturando la economía dominicana y dando muestra como por ejemplo la apertura casi por completa del comercio y teniendo días como el de las Madres en donde inclusive autorizaron a que se aperturaran los grandes centros comerciales de la República Dominicana, parece que la proporcionalidad ha ido perdiendo también en el tiempo un tanto justificación. Son señales contraproducentes las que se envían al tiempo en el que hemos mandado aperturar todo el país y solicitan, sin embargo, poderes excepcionalísimos para poder hasta conculcar derechos fundamentales. Otro de los pilares tiene que ver con el fundamento legal o constitucional de la medida. Y también en la discusión, aun cuando haya tenido originalmente cierto sentido la aplicación de un estado de emergencia, en las solicitudes reiteradas del gobierno, donde inclusive hacen silencio o omiten la idea de que la propia ley no permite que los estados de emergencia puedan ser mayores o iguales que las prórrogas originales o las solicitudes originales, entonces también ha ido perdiendo en el tiempo, se ha ido diluyendo en el tiempo la propia fuerza legal o constitucional de la solicitud, porque se ha hecho caso omiso a los mandatos de la propia ley.
Y por tercero, y mucho más fundamental en esta discusión, como un tercer pilar, son la fiscalización del mismo. Es la forma en la que podemos contar o contabilizar que esos esfuerzos que hemos hecho como país, esa cesión de nuestros propios derechos hayan podido tener sentido en el tiempo. Y tanto por las compras y contrataciones públicas, con 8 o 9 escándalos que se han dado de manera reiterada, como también en las informaciones que surgen del propio gobierno sobre el manejo de la epidemia, dan cuenta de que ese tercer pilar también ha ido perdiendo toda su base o toda su fuerza. Es muy característico, da mucha pena inclusive, que el día mismo en que el gobierno dominicano manda a este Senado de la República una solicitud para prorrogar el estado de emergencia, es cuando más niveles de casos de contagio en la historia de la enfermedad haya llegado a República Dominicana. Más de 500 casos se han reportado en un solo día, el mismo día que mandan el estado de prórroga. Pero cada solicitud que se ha hecho durante el transcurso de la pandemia es característico que esos días, los días previos, es cuando más casos se identifican. Y si tomamos, no, es así los retos que veamos la estadística, señor presidente de la comisión, con mucho gusto podemos verlo. Pero si inclusive vemos el histórico de la ocupación de camas como consecuencia del COVID, se darán cuenta que la ocupación de camas es casi estable. Esos supuestos picos que se dan cuando se quieren prórrogas no van en correspondencia con el nivel de camas ocupadas en los hospitales públicos y privados de República Dominicana. No hay una correspondencia en ambos casos, porque si hay un pico de contagio, debe de haber más camas ocupadas. Por esa y otras razones, nosotros entendemos que un estado de emergencia como tal no debe ser concedido más. El gobierno dominicano goza en la ley de salud y en otros espacios legales de República Dominicana de las herramientas para cuidar de la salud del pueblo dominicano. La salud del pueblo dominicano no está en riesgo con estado de emergencia o sin estado de emergencia. Existen los resortes y los mecanismos para poder limitar una parte importante de la vida económica del país, así como también a través de propuestas o de esfuerzos desestimular el tránsito de ciudadanos en diferentes espacios del día, así como también en diferentes espacios de la propia sociedad. Recordamos que hay precedentes en el que inclusive con algunos mandatos presidenciales se han limitado los horarios de la apertura de negocios nocturnos para poder solventar o ayudar en aquel momento el tema de la seguridad ciudadana. Pongo solamente ese como los ejemplos. Sí, claro, siempre que no se extralimite el poder tampoco del gobernante, más allá de los propios límites que la Constitución de la República les aporta. La salud del pueblo dominicano no está en riesgo. Este no es el tema en discusión el día de hoy, sino uno diferente. Es que se ha llegado un momento en la crisis en el que algunos quisieran mantener el estado de ánimo, de preocupación, de miedo y de intimidación a la sociedad dominicana para poder obtener capital político apenas a días de unas elecciones presidenciales y congresionales. Ese es un uso lamentable de un momento como el que vive hoy la República Dominicana, que requiere de un ejercicio responsable de la acción pública y no utilizar un tema tan difícil como este, que toca las fibras más sensibles del ser humano para poder sacar una rentabilidad política de la pandemia del COVID-19. Vuelvo a reiterar, estaremos siempre prestos a dar una mano, a colaborar de manera propositiva, a ser útil en esta discusión. Pueden contar con los esfuerzos del Partido Revolucionario Moderno, pero entendemos que en las decisiones y las fases que ha invitado el gobierno dominicano a ir aplicando, pierde un tanto sentido proporcional y de oportunidad mantener en el tiempo un estado de emergencia que no va a contribuir adicionalmente a las fuerzas o a las capacidades que se tienen para salvaguardar la vida de los dominicanos y las dominicanas, que siempre tiene que ser el norte de todas las fuerzas políticas del país y del gobierno dominicano. Muchas gracias. Bueno, señores, ya ustedes pudieron escuchar las declaraciones y la motivación del comentario de José Ignacio Paliza respecto el por qué no votarían a favor de la extensión del estado de emergencia. Creemos nosotros personalmente que tiene toda la razón.
y se va más allá que simplemente a oposición política, sino a una gran verdad en cuanto a las acciones que ha permitido con la apertura de manera gradual o en fases, como ellos lo han llamado, que ha permitido el gobierno, y a la solicitud del estado de emergencia. Es algo bastante imprudente y que no coinciden una de la otra, ya que ¿para qué vamos a solicitar estado de emergencia si por otro lado se está decidiendo abrir el país? Déjanos saber cuál es tu opinión al respecto. Te invitamos a que te suscribas y actives las notificaciones para que estés pendiente de todo el contenido que generamos, y sin más por el momento será pues hasta la próxima.